Y aquí estamos. Muchas gracias. Yo tengo la voz un poco. Buenas tardes a todos. Sí, por favor. Buenas tardes a todos. Doy gracias a Dios por permitirme estar en este lugar, precioso escenario de cultura y de difusión de la letra. Es la segunda ocasión. El año anterior, como decía la licenciada Estrada, estuvimos aquí presentando un libro que se llama El fin del capitalismo. Y hoy pues estamos presentando nuestro nuevo trabajo, que es Una fosa común, una crítica y un análisis muy exacto de la problemática de la migración global a nivel mundial. Ecuador, Latinoamérica, Asia, África, Europa. Y el otro librito es Poesía y Resistencia. Es una publicación que se ha esbozado en base a la crítica poética de la situación social que vive el mundo. Nosotros como escritores tenemos siempre la vocación de la justicia social, del desarrollo de los pueblos, de la convergencia del hombre con la naturaleza y la difusión del pensamiento a partir del cual el ser humano alcanza su desarrollo, su libertad y el porvenir que anhela la humanidad. Yo me permito presentar en esta tarde estos dos libros que espero sean un grano de arena en la construcción de un mundo mejor, de una sociedad más justa, equitativa, en donde cada ser humano tenga un espacio de dignidad para vivir. Porque no se trata de tener un desarrollo exuberante en el cual un minúsculo segmento de la sociedad global acumula riqueza y es el dueño de todos los beneficios que Dios ha creado como herencia para la humanidad. Nosotros tenemos el deber como escritores, como hombres comunes del ordinario, del día a día, de alzar nuestra voz a través de la letra y la palabra para redimir y emancipar aquello que el sistema capitalista de explotación está ocasionando en medio de la humanidad. La destrucción de la naturaleza, la destrucción de la dignidad humana y una posible desaparición de la existencia a partir de un conflicto nuclear que hoy se está preparando en el embrión de las ansias totalitarias de gobernantes que en este momento tratan de descubrir o crear un nuevo orden absoluto, anárquico, en donde gobierna la voz absoluta de un dictador. Tenemos el caso de Ecuador, en donde ya se presenta esta ínfula de gobernabilidad en la persona de nuestros dirigentes políticos actualmente en el poder, lamentablemente, por equivocación de la sociedad, enquistados en una posición que quizás jamás debieron ocupar. Creo yo que es un deber moral y aparte una obligación y un derecho como ciudadano expresar a través, como vuelvo a repetir, de estos pequeños y modestos recursos literarios, la magnitud que tienen los problemas actuales. Voy a comenzar por presentar una fosa común. La presentación de un libro, siempre lo he manifestado en otros estrados, no es más que la difusión o el nacimiento de una idea, de un pensamiento en medio del universo de manifestaciones que hay en la tierra. Nosotros, a la vez que presentamos una idea que puede ser una utopía,
nosotros estamos cubriendo un espacio considerable de la realidad que nos converge y somos depositarios de un legado que tenemos el deber de compartirlo y de dejarlo como herencia a las generaciones futuras y presentes. Una fosa común es un librito que tiene 250 páginas y se editó hace un mes, salió, es muy fresco, es muy presente en el mes de agosto. Y este es no otra cosa que una denuncia crítica a la realidad migratoria global. Nosotros sabemos que hoy en día la migración se ha convertido en uno de los ejes geopolíticos, económicos, culturales y religiosos de los movimientos masivos demográficos en el mundo. Desde Sudamérica hasta los Estados Unidos, cubriendo toda la latitud latinoamericana, los ciudadanos, los hombres, mujeres y niños que deciden aventurarse en este terrible camino de la migración, ponen en evidencia, por una parte, su necesidad de sobrevivir a las angustias que se presentan en sus estados, en sus pueblos, en sus sociedades, y por otra parte tienen el valor de asomarse a una ventana, a un horizonte desconocido. Y nosotros hemos constatado, porque yo también soy un migrante, de que la situación del migrante cada vez es mucho más retraída a una actitud de represión, es mucho más convertida en un acto de criminalidad, es convertido en un acto de explotación de seres humanos, la famosa trata de personas. Es más, es convertido en un eslabón político en los países europeos, en donde los países de extrema derecha lo utilizan como eslogan y bandera electoral para ganar elecciones y posicionarse en un orden nuevo lleno de racismo y xenofobia, como es el caso de Francia, Hungría, en algún momento España, con el gobierno anterior del señor Aznar. Nosotros hemos vivido en carne propia todas estas secuelas que produce la migración. Yo me permito leer algunos fragmentos de este libro para que tengáis la posibilidad de entender el contenido de este trabajo modesto que hemos realizado en virtud de la necesidad de hacer una denuncia en contra de estas situaciones que se presentan en el mundo. Un lugar destinado a los cadáveres que carecen de identidad en la tierra, que aunque tienen nombres dados por la razón natural de existir, han sido ignorados por la arrogancia maligna de la indiferencia. Esto es el mar Mediterráneo. Desde los tiempos históricos del presente, por allí, por esas amplias avenidas que el infortunio humano debe atravesar para huir del hambre, de todas las hambres que existen en la tierra, de la violencia, de la enfermedad, de la muerte, miles, cientos de miles de migrantes africanos, en su mayoría, se lanzan al vacío indescriptible de la peor aventura que un ser humano está obligado a vivir, en la búsqueda de su liberación, de una redención tan sagrada como la vida misma. El mar Mediterráneo no es un cementerio como muchos lo han querido describir. En un cementerio, los muertos son enterrados con el rigor que exige la dignidad de su condición, con nombres, con recuerdos y un espacio identificable, capaz de devolvernos la memoria del ser que no existe. El Mediterráneo es un mar
que divide la tierra entre ricos y pobres, entre dolor y alegría, entre abundancia y la más miserable precariedad, que se puede concebir entre los que tienen aún razón y sensibilidad. Es una fosa común en donde los cadáveres son arrojados a cada instante por la fuerza maligna de la opresión económica, cultural, política y civilizatoria. Un segmento inmenso de humanidad vive prisionera detrás del muro cristalino de aguas azules, que son el oasis tentador de las almas que viven en esos claustros de abandono perpetuo. En el continente africano, cada día las avenidas del mar se llenan de almas miserables que deciden tentar el oráculo del lejano horizonte, convertido en esperanza fortuita de los anhelos del alma y de la existencia. Algunos logran atravesar el designio dantesco de la travesía de la muerte o de la vida. Otros carecen de la aventura o la suerte de ser rescatados en alta mar por la buena voluntad y el esfuerzo de los samaritanos marinos que buscan al herido y moribundo para devolverle la esperanza, para devolverle la vida. Cada año entre 200 y 300.000 migrantes se lanzan a través del desierto de arena que cubre gran parte del África subsahariana, Burkina Faso, Togo, Níger, Senegal, Chad, Eritrea. Algunos vienen desde otros lugares del mundo, Afganistán, Tíbet, Nepal, Filipinas. Por el Mediterráneo pasan todos los días los fragmentos de culturas lejanas, lenguajes, gritos de angustia, historias que nadie desea escuchar y que al fin se convierten en el epitafio invisible de muertos en alta mar, como emblema incuestionable de un orden arrogante que asesina la dignidad y la vida en acuerdos perversos para repartirse el mundo. Esta es parte del prólogo de este libro y en él se denuncia la verdadera realidad acerca de lo que son los migrantes africanos que atraviesan el estrecho del mar Mediterráneo, que divide esta parte del mundo entre la miseria y la abundancia. La Europa desarrollada y el continente africano, con 54 estados, en su mayoría bajo gobiernos dictatoriales, vitalicios, muchos de ellos monarquías absolutas, que destruyen la dignidad y la vida de millones de seres humanos iguales que nosotros. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en sus primeros días de autoridad, toma decisiones que incendian el precario sosiego de las relaciones internacionales. A las guerras existentes se añade el efecto de la cosmovisión privativa y neonacionalista del nuevo gobierno americano. El pequeño círculo de magnates que lo rodea impulsan un agresivo plan reformatorio que evidencia la ruptura con acuerdos internacionales, la diplomacia mediadora, y pone entre sus prioridades una nueva concepción del capitalismo del Estado privado en beneficio de las poderosas empresas estadounidenses beneficiarias de decisiones imprevisibles. La dimensión de su pensamiento traspasa todas las instancias de la colaboración y los acercamientos necesarios en las relaciones internacionales y en el respeto a los tratados establecidos. Estados Unidos decide alejarse en la búsqueda de la paz y de la convivencia pacífica entre los pueblos a partir de los aranceles y normativas aduaneras contra sus antiguos aliados. El gobierno del presidente Trump rompe con el compromiso global de cuidar el planeta y evitar su destrucción. Estados Unidos elimina
la asistencia humanitaria para el desarrollo del tercer mundo. Todas estas naciones golpean fuertemente en todas partes. Los pueblos dependientes de las condiciones que impone el gobierno del norte son lastimados severamente en sus economías y los cauces sociales se mueven en contornos desesperados. Las migraciones de millones de seres humanos son con hambre y frustraciones paridas en la mente del gobierno más poderoso de la tierra, se transforman en una necesidad de supervivencia. Es uno de los fragmentos que habla sobre la famosa frase que el presidente Donald Trump estableció desde el primer momento de su entrada en vigor en enero de este año del gobierno de los Estados Unidos. America First, América primero, dándonos a entender el mensaje de que el resto de la humanidad poco importa para sus políticas neoimperialistas, neoliberales, de neodominio y sumisión contra los pueblos y de una neocolonización financiera, tecnológica y científica. Nosotros estamos viviendo unos momentos difíciles en la tierra, en los cuales el ser humano tiene que abrir su conciencia, primero ante Dios y después ante la realidad social, política y económica que lo circunda. Tenemos la obligación nosotros de despertar desde el más acá, desde nuestros pequeños entornos, desde los espacios como este, en donde se reúnen las personas para hablar de literatura, de poesía, de cultura, de información, para hablar, para converger en ideas necesarias, capaces de construir un pequeño ápice de explosión social contenida en un ideal pacífico, pero que es sagrado al mismo tiempo. Voy a leerles otro fragmento de nuestro libro que habla sobre, gloria al Señor, todos los esfuerzos humanos por construir la dignidad del hombre deben ser reconocidos, defendidos por todas las instancias de la razón y del derecho. Ningún combate pacífico que abrogue por la emancipación del prisionero del poder y del abuso a la debilidad de nuestros semejantes no puede soslayarse en el silencio y la neutralidad. Esto constituye un acto de reverencia a la injusticia. El derecho a escapar de la muerte, es decir, a migrar, aún sin una identidad que lo haga visible ante el mundo, es necesario reivindicarlo y otorgarle el contenido del valor real en el hombre. Cuando se emite el concepto de migración ilegal, llevando tal acto a los socavones de la oscuridad que entraña la detención y la condena por el humano acto de agotar las últimas energías por escapar del hambre y de la muerte estructural, entonces asistimos a la negación de la humanidad, a la degradación de la convivencia entre los hombres, a la condena bruta de los inocentes. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, decretada en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial, establece derechos universales para los seres humanos. En el artículo 13 dice, el párrafo primero, dice, todo ser humano nace libre y tiene la libertad de salir de su país y de volver a regresar a él. Ningún ser humano, por su condición social, económica, política o religiosa, debe de impedírsele salir y transitar libremente por el territorio universal de la tierra. Es un derecho universal consagrado. Sin embargo, hoy la migración se convierte en una amenaza contra los valores de los países desarrollados, en donde van la mayoría de migrantes, en donde se aproximan los anhelos del hombre, de la mujer y de los niños que huyen de condiciones extremas en sus países. Nosotros abogamos por una migración universal,
por el derecho de todo ciudadano, rico o pobre, blanco o negro, no importa su condición, cualquiera que sea su condición humana, social, económica o política, a tener el derecho de salir de su país y establecerse en el lugar benigno que encuentre para realizar sus anhelos y concluir su proyecto de vida. Nosotros abogamos por una migración universal, por un pasaporte universal sin visados, para que cada persona tenga ese derecho y reivindique su dignidad humana. Existen en el mundo 3 tipos de migrantes. Aquellos propietarios, yo lo llamo los amos del mundo, que tienen inestimables fortunas, que básicamente controlan el 60% de la riqueza mundial, controlada solamente por el 1% de los hombres más ricos del planeta. Esos capitales viajan sin visados, sin límites, sin fronteras, sin reglas que lo contengan. Esa migración es la migración de la explotación, de la depredación de las materias primas. Esa migración es la migración abierta, de la irreflexión, de la destrucción de pueblos, de culturas, de completos asentamientos en donde van a posicionarse las empresas extractivistas, expulsando pueblos ancestrales, como en el caso ecuatoriano, en el oriente, en donde la voraz interpretación de la inversión privada convierte a ciertos pueblos de la Amazonía, de Orellana, de Sucumbíos, del Napo, del Tena, en pueblos fantasmas, en regiones abandonadas, porque allí no se puede vivir más. La extracción de petróleo y de materias primas está asolando nuestros territorios con la venia de la legislación nacional y del poder que hoy nos representa. Contra esas cosas nosotros nos ponemos de pie para denunciar. Y existe otra migración, aquellos que han alcanzado la benigna posibilidad de una posición económica solvente y que tienen cada cierto tiempo la posibilidad de hacer vacaciones y que consiguen fácilmente salir del país sin ningún problema y regresar al país o establecerse en cualquier parte del mundo porque tienen como sustento una gran fortuna detrás. Y la tercera clase de migrantes son aquellos que carecemos de todos, aquellos que somos vendedores del día a día, aquellos que hemos nacido por suerte en países inmensamente ricos como el Ecuador, o tal vez como Nigeria, uno de los países más ricos del mundo, pero con el 80% de la población la más pobre del planeta, o tal vez como Nueva Zelanda, o tal vez como Senegal o Colombia. Hemos nacido en estos pueblos, pero carecemos del suficiente aval financiero y económico y vivimos del día a día de nuestro salario o quizás de vender alguna cosa, algún valor, algún bien en la calle para llevar un pan a la casa. Ese migrante es un hombre o una mujer desesperada que quiere de alguna manera escapar de esa condición a lo que lo someten las situaciones y las condiciones creadas por mentes determinantes, por mentes absolutas, que no le importa el destino de sus semejantes, de la humanidad que está allí cada día reflejada en sus actos. Esos migrantes son los desesperados que salen por las selvas del Darién, que salen por las trochas mexicanas hacia los Estados Unidos, que salen por las fronteras africanas de Trípoli o de Tunisia para pasar a Francia o a España, que se mueren en el Mediterráneo y que son abandonados por la indiferencia de la mal llamada comunidad internacional. Ninguna reflexión existe acerca de estos crímenes que se cometen en contra del migrante. Nosotros en esta tarde queremos presentar este libro, no como un libro, pero sí como una denuncia que debe de ser escuchada de alguna manera.
Me permito leer la contraportada que escribimos para darle presentación al libro, y dice: engendrado en el peculiar lenguaje que la exclusión utiliza para determinar el valor de cada persona en la tierra, el análisis de la migración, de los migrantes y de los efectos que tiene esta realidad en las relaciones económicas, políticas del actual orden en el mundo, es llevado a los límites de la indiferencia y del estigma humano que diseña su forma estructural en el concepto convencional de lucha contra la inmigración ilegal. Es el concepto que tienen los poderes occidentales en contra del ser humano avasallado, ultrajado, explotado por el poder absoluto, autoritario, de personajes que jamás debieron existir en la historia, como es el caso del presidente Donald Trump. Nuestro análisis y denuncia traspasa esos esquemas permisivos y violentos que ignoran la necesidad de reconvertir el derecho universal de todos los seres humanos a una existencia justa, a recuperar su dignidad. Nosotros penetramos en la ardua realidad de los actos y de las historias permanentes en el proceso migratorio, para darle al mundo el mensaje sagrado que desde los océanos y los desiertos llegan a través de las crónicas cruentas del sacrificio migratorio. Leer una fosa común constituye un acto de reivindicación moral para todo ser humano que alguna vez se ha preguntado si pertenece o no a este pequeño paraíso llamado tierra. El libro ha sido concluido, es parte del esfuerzo, pero no es un esfuerzo personal, es un esfuerzo común de muchas voluntades que nos ayudan en este itinerario. Yo os invito a que podáis también viajar por las páginas del libro y podáis analizar de alguna manera lo que significa en sí esta gran realidad que somete al mundo al más infiel escarnio, al estigma mayor, ser ilegal, migrante, irregular, en cualquier confín del occidente desarrollado. Con esto yo concluyo la presentación de Fosa Común. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, con mucho gusto estoy dispuesto a responder, y de antemano agradecerles por escuchar esta presentación, por estar aquí y por ser parte de este centro muy hermoso cultural. Espero que estos eventos se realicen con otros autores o otras manifestaciones culturales en sucesivas oportunidades. Necesitamos abrir nuestro espacio de conciencia también a la cultura, a la reflexión, y de esta manera poder construir pequeños eslabones que nos permitan diseñar un nuevo marco estructural de una sociedad que anhelamos todos, de un mundo mejor para todos. Muchas gracias.